A veces, un día común y corriente puede esconder eventos increíbles que cambian la vida para siempre. Hoy nos sumergimos en las historias de personas que se han enfrentado a giros inesperados del destino. La vida no es solo una secuencia de momentos rutinarios, sino un mosaico complejo de alegría, dolor, traición y triunfos. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, incluso los rituales matutinos más cotidianos, pueden llevarnos a situaciones que lo cambian todo. Quédate con nosotros para descubrir historias que nos recuerdan que en la vida real siempre hay lugar para el drama y las sorpresas. El día había sido largo y monótono, un típico martes que se mezclaba en la monotonía de la semana. Me desperté con el sonido estridente de la alarma a las 6 a.m., su insistente repiqueteo atravesando los restos de sueño. Gemí, tratando de silenciarla y lentamente arrastrándome fuera de la cama. El aroma familiar del café recién hecho flotaba desde la cocina, un ritual reconfortante que había comenzado todas las mañanas durante tanto tiempo como podía recordar. Me froté los ojos, tratando de sacudirme la fatiga persistente, y bajé las escaleras. Claire ya estaba en la cocina, moviéndose con eficacia mientras preparaba el desayuno. Estaba vestida con su atuendo habitual de trabajo, una blusa azul marino a medida y una falda lápiz que resaltaba su figura. Su cabello estaba impecablemente peinado, sin un solo mechón fuera de lugar, y su maquillaje era sutil pero perfecto. Parecía una profesional exitosa en todos los aspectos, pero esa mañana había algo diferente en ella, algo que no podía identificar del todo. «Buenos días, cariño», murmuré, inclinándome para besar su mejilla. Ella respondió con un rápido beso, su atención más centrada en los huevos que chisporroteaban en la sartén que en mí. «Buenos días», respondió, su tono distante mientras volteaba los huevos en un plato y me los entregaba. «Hoy tengo un gran día en la oficina, un nuevo proyecto va a empezar». «Suena emocionante», dije, aunque mi mente ya vagaba hacia la presentación que tenía que dar más tarde ese día. El trabajo había sido demandante últimamente y el estrés comenzaba a pasar factura. Aún así, intercambiamos las habituales charlas triviales mientras comíamos, la conversación fluyendo más por costumbre que por un interés genuino. Le conté sobre mi próxima reunión y ella asintió distraídamente, sus pensamientos claramente en otro lugar. Cuando terminamos el desayuno y nos preparamos para salir, me incliné para besarla de nuevo. Fue entonces cuando noté un leve aroma desconocido que se quedaba alrededor de su cuello, algo dulce, floral y completamente diferente a su perfume habitual. «Llevas algo diferente hoy», comenté casualmente, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de mi boca. «Huele bien». Claire levantó la vista hacia mí y, por un breve momento, hubo un destello de algo en sus ojos, algo juguetón, casi travieso. «Solo pensé en probar algo nuevo», dijo, sus labios curvándose en una pequeña y enigmática sonrisa. Antes de que pudiera decir algo más, ya estaba fuera de la puerta, dejándome ahí de pie con una extraña y desconcertante sensación en el estómago. El día transcurrió con la rutina habitual, reuniones, correos electrónicos y más reuniones. No podía sacudirme la sensación persistente de que algo andaba mal, pero la empujé al fondo de mi mente, enfocándome en superar el día. Cuando finalmente llegué a casa, el sol se estaba ocultando en el horizonte, lanzando un cálido resplandor dorado sobre el vecindario. La casa estaba tranquila cuando entré, salvo por el suave murmullo de la televisión viniendo desde la sala de estar. Subí las escaleras para cambiarme de ropa, y al llegar al último peldaño, noté que la puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta, una suave luz derramándose en el pasillo. Curioso, empujé la puerta y entré. Ahí fue cuando la vi. Claire estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero, dándome la espalda mientras ajustaba las tiras de un conjunto de lencería de encaje carmesí que se aferraba a sus curvas en todos los lugares correctos. La vista me tomó por sorpresa, un agudo contraste con las interacciones casi mecánicas y rutinarias que habíamos tenido más temprano. No habíamos sido íntimos en semanas, quizás incluso meses, y verla así, vestida con algo tan atrevido, tan diferente a su yo habitual, envió una sacudida de deseo y confusión a través de mí. «Cariño, ¿a dónde vamos esta noche?», pregunté, una sonrisa juguetona extendiéndose por mi rostro mientras me apoyaba en el marco de la puerta, medio esperando que se diera la vuelta con una sonrisa burlona. Pero Claire no se dio la vuelta. No sonrió. En cambio, encontró mi mirada a través del espejo, sus ojos fríos y distantes, una sonrisa burlona jugando en sus labios.
Cállate. Tú te quedas en casa esta noche, dijo, su voz cargada de un veneno que nunca antes había escuchado. Voy a pasar una noche salvaje con mi amante, Jaque. ¿Recuerdas al mejor amigo de nuestro hijo? Él prometió satisfacerme hasta la mañana. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, cada una cayendo con un peso que me dejó sin aliento. ¿Jaque? ¿El mejor amigo de nuestro hijo? El chico que prácticamente había crecido en nuestra casa, que había compartido innumerables cenas y celebraciones con nosotros. Mi mente corría, tratando de comprender lo que acababa de decir. La ira comenzó a hervir dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma, a mantener el control. ¿Qué demonios te hace pensar que toleraré esto por un solo segundo? Grité, mi voz temblando con una mezcla de furia e incredulidad. Finalmente, Claire se dio la vuelta para mirarme, su expresión irreconocible, distorsionada con una mezcla de arrogancia y desafío. «Porque no puedes detenerme», dijo simplemente, su voz fría y definitiva. Me observó por un momento, como si me desafiara a enfrentarla, luego se dio la vuelta y salió de la habitación, su risa resonando en el pasillo. Me quedé ahí, congelado, con la mente tambaleándose. Esta no era la mujer con la que me había casado, esta no era la vida que habíamos construido juntos. Algo dentro de mí se rompió, una oscura resolución endureciéndose en mi pecho. No dejaría que se saliera con la suya, no sin consecuencias. Pasé por la sala de estar, mi mente consumida por un torbellino de ira y traición que se negaba a calmarse. Claire y yo habíamos estado casados por más de 20 años, 2 décadas de sueños compartidos, risas y amor. Habíamos criado a nuestro hijo Alex juntos, guiándolo a través de las pruebas de la adolescencia y hasta el umbral de la adultez. Y sin embargo, todo eso ahora se sentía como una cruel broma, una ilusión que se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras paseaba, mis ojos se desviaron hacia la repisa sobre la chimenea, donde una serie de marcos de fotos estaban como testigos silenciosos de una vida que ya no se sentía real. Las fotografías de nuestra familia, congeladas en el tiempo, me miraban fijamente. Allí estaba la foto de Claire y yo en nuestra luna de miel, ambos sonriendo con el optimismo ingenuo de los recién casados. Al lado, una foto de los tres en la graduación de secundaria de Alex, nuestras sonrisas llenas de orgullo y esperanza para el futuro. Y luego, estaba la de Alex y Jaque, con los brazos alrededor de los hombros del otro, ambos sonriendo como idiotas el día que ganaron su primer campeonato de fútbol. Mis puños se cerraron involuntariamente al pensar en Jaque, el joven que una vez había considerado como un segundo hijo, que ahora era el símbolo de mi mayor traición. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántas veces había entrado por mi puerta, reído con mis chistes, comido en mi mesa, todo mientras secretamente me apuñalaba por la espalda? La idea hizo que mi sangre hirviera, una ira abrasadora surgiendo dentro de mí con cada segundo que pasaba. No podía dejar de reproducir la escena en mi mente, la forma en que Claire me había mirado con esa sonrisa burlona, la frialdad en su voz cuando dijo su nombre. Era como si ella hubiera sido una extraña, una mujer que nunca había conocido realmente. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que me habían hecho quedar como un tonto, y no iba a permitir que se salieran con la suya. Me hundí en el sofá, los suaves cojines no ofrecían ningún consuelo mientras miraba sin expresión las fotos en la repisa. Los recuerdos de tiempos más felices me atormentaban, las sonrisas en esas fotos ahora burlándose de mí, un cruel recordatorio de lo que había perdido. Alcancé uno de los marcos, el de Claire y yo en nuestra boda, mi mano flotando sobre él, los dedos temblando con una mezcla de tristeza y furia, pero no pude tocarlo. En su lugar, dejé caer mi mano a mi lado, el peso de todo era demasiado para soportarlo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Qué me había perdido? Reproduje cada conversación, cada interacción con Claire y Jaque, buscando señales, cualquier cosa que pudiera haberme advertido, pero no había nada. Solo la lenta y traicionera descomposición de la confianza, que había pasado desapercibida hasta que fue demasiado tarde. Mis pensamientos se dirigieron a Alex. ¿Qué pensaría él? ¿Cómo reaccionaría si supiera la verdad? Él y Jaque habían sido inseparables desde la infancia, su amistad una de las pocas constantes en un mundo que parecía cambiar demasiado rápido. La idea de decirle la verdad me revolvía el estómago con miedo, pero esto no se trataba de Alex, se trataba de mí,
de lo que ellos me habían hecho, y no iba a dejar que se salieran con la suya. El tic-tac del reloj se hizo más fuerte, más insistente, como si me urgiera a moverme, a actuar. Sabía que no podía quedarme aquí, cocinando en mi propia ira para siempre. El tiempo para la reflexión había pasado. Ahora era el momento de actuar. Mi mirada se dirigió hacia la puerta, el impacto inicial de la traición de Claire se había desvanecido, reemplazado por un único y firme objetivo, la venganza. La idea de confrontarlos, de hacer que pagaran por lo que habían hecho, era como un bálsamo para la herida abierta dentro de mí. Me levanté, mis movimientos lentos y deliberados mientras caminaba hacia la puerta. Mi mano alcanzó las llaves en la mesa junto a la puerta, el metal frío y sólido en mi agarre. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, la adrenalina comenzando a correr por mis venas, agudizando mis sentidos. Dudé por un momento, mi mente retrocediendo a todos los años que habíamos pasado juntos, todos los recuerdos que habíamos creado, pero el dolor de la traición rápidamente extinguió cualquier duda persistente. Esto no se trataba solo de infidelidad, se trataba de traición, de ser ridiculizado en mi propio hogar. Con un profundo suspiro, apreté más fuerte las llaves y abrí la puerta. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada, sacándome completamente al presente. Salí afuera, el silencio del vecindario en marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. No iba a permitir que se salieran con la suya, no sin consecuencias. La calma antes de la tormenta había terminado, ahora era el momento de desatar la furia que habían despertado. La noche se había asentado en una manta de oscuridad que envolvía la ciudad, punteada solo por el tenue resplandor de las farolas. Estas lanzaban largas y siniestras sombras mientras seguía el coche de Claire, manteniendo una distancia segura entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada giro que hacía, cada pequeño cambio de velocidad, lo reflejaba con precisión. Se dirigía hacia las afueras de la ciudad, al lugar donde vivía Jake, una pequeña casa aislada, alejada de miradas curiosas. Perfecto, pensé, una fría satisfacción se colaba en mi mente. Nadie los escucharía gritar. A medida que nos acercábamos al vecindario de Jake, disminuí la velocidad, dejando que su coche se adelantase lo suficiente como para que mi presencia no fuera detectada. Las calles estaban desiertas, el silencio roto solo por el distante murmullo de un coche que pasaba o el ocasional ladrido de un perro. Observé cómo el coche de Claire finalmente giraba en el camino de entrada de Jake, sus luces traseras iluminando brevemente la calzada antes de apagarse, sumiendo el área en la oscuridad una vez más. Aparqué a unas pocas casas de distancia, el motor apenas un susurro cuando apagué las luces y me quedé ahí, envuelto en las sombras. Pude verla a través del parabrisas cuando salió del coche, mirando alrededor con una energía nerviosa que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Estaba inquieta, como si supiera que lo que estaba haciendo estaba mal, pero la emoción de lo prohibido la impulsaba hacia adelante. Se apresuró hacia la puerta principal, mirando por encima del hombro una última vez antes de deslizarse dentro. La puerta se cerró con un clic y la casa la tragó por completo. Por un momento, me quedé donde estaba. Tenía tiempo, no había prisa. Necesitaba ser meticuloso, dejar que la ira hirviera justo debajo de la superficie sin dejar que se desbordara. Esto no era un crimen pasional, esto iba a ser justicia. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos minutos, me deslicé fuera del coche, moviéndome con la precisión silenciosa de un depredador acechando a su presa. La noche estaba quieta, el único sonido era el ocasional susurro de las hojas movidas por una suave brisa. Me mantuve en las sombras, mis pasos deliberados y silenciosos sobre el pavimento mientras me acercaba a la casa de Jake. Di la vuelta por el costado, manteniéndome cerca de la pared donde la oscuridad era más profunda. La casa era pequeña, de una sola planta, con algunas ventanas alineando el costado, cada una era un posible punto de observación, pero necesitaba elegir con cuidado. Mi respiración era superficial, controlada mientras me acercaba a una de las ventanas laterales. Eché un vistazo adentro, cuidando de mantenerme oculto en las sombras. Ahí estaban, Jake y Claire, envueltos en los brazos del otro, sus cuerpos entrelazados en una asquerosa exhibición de traición. La vista de ellos juntos, tan cercanos, tan íntimos, hizo que mi sangre hirviera. Mi visión se nubló con la intensidad de mi ira, pero me obligué a mantener la calma, a mantenerme enfocado.
Este no era el momento para la rabia, este era el momento para una acción cuidadosa y calculada. Los observé por un momento más, la forma en que se movían juntos, ajenos al mundo que los rodeaba. Me repugnaba, pero también alimentaba el fuego dentro de mí. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que haría que pagaran por lo que habían hecho. Me agaché, moviéndome silenciosamente a lo largo de la pared hacia la parte trasera de la casa, donde las sombras eran más densas. La noche era mi aliada, envolviéndome en su oscuridad mientras alcanzaba la pequeña bolsa que había traído conmigo. Dentro estaban las herramientas de mi venganza, herramientas que había seleccionado cuidadosamente, cada una elegida por el papel que desempeñaría en los eventos de la noche. Me detuve, tomando una profunda respiración para calmarme. Mi mente vagó brevemente hacia la idea de llamar a la policía, de exponerlos como los tramposos que eran, pero eso no sería suficiente. Eso sería demasiado fácil, demasiado limpio. Necesitaban sufrir, sentir el dolor que me habían infligido, entender la profundidad de su traición. De la bolsa saqué un par de guantes y me los puse, el cuero ajustado contra mi piel. Luego, cuidadosamente desenvolví una pequeña palanca, su peso sólido y tranquilizador en mi mano. La probé ligeramente contra la palma de mi mano, sintiendo el acero frío vibrar contra mi piel. Esta iba a ser mi instrumento de justicia, la herramienta con la que desmantelaría el mundo que tan descuidadamente habían construido sobre mentiras. La puerta del sótano estaba justo adelante, una simple cerradura era lo único que se interponía entre ellos y yo. Me arrodillé junto a la puerta, la palanca en posición en mi mano, lista para deslizarla entre la puerta y el marco, pero antes de hacer mi movimiento, dudé. Necesitaba estar seguro, necesitaba escucharlos, confirmar que estaban solos, que estaban cómodos, que creían que estaban a salvo. Me acerqué a otra ventana, esta ligeramente entreabierta, permitiendo que una pequeña franja de sonido se escapara. Sus voces se filtraron, bajas y murmurantes, salpicadas por risas ocasionales. La risa de Claire era suave, teñida con una excitación sutil que hizo que mi estómago se revolviera. La voz de Jake era profunda, confiada, la voz de un hombre que creía que tenía el control, pero esta noche no lo tenía, esta noche estaban en mi mundo. Mi agarre en la palanca se tensó, era hora. Volví a la puerta, deslicé la palanca en su lugar y, con un rápido movimiento practicado, rompí la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido y me deslicé adentro, tragado por la oscuridad de la casa. El camino del acechador había comenzado. Me moví en silencio, mis pasos amortiguados por la gruesa alfombra bajo mis pies, mis ojos fijos en el débil resplandor de luz que se filtraba desde la sala de estar más adelante. Sus risas llegaron a mis oídos, suaves e íntimas, sonidos que hicieron que mi sangre hirviera. Estaban envueltos el uno en el otro, perdidos en la enfermiza dicha de su traición, completamente inconscientes de la tormenta que estaba a punto de descender sobre ellos. Podía oírlos hablar en voces bajas y susurrantes, sus palabras impregnadas de promesas de pasión y placer. Me revolvía el estómago, la bilis subía por mi garganta, pero la tragué. Este no era el momento para náuseas, este era el momento para la acción. Me acerqué más, mi corazón latiendo en mi pecho, un tambor de furia y anticipación. La bolsa de herramientas que sostenía en mi mano se sentía más pesada con cada paso, el peso de ella un recordatorio físico de lo que estaba a punto de hacer. El cuchillo dentro de la bolsa me llamaba, su acero frío prácticamente vibrando con la energía oscura de lo que estaba por venir. Había planeado cada detalle, lo había ensayado en mi mente hasta que era tan familiar como respirar. No habría errores, no habría vacilación. Con una repentina explosión de energía violenta, irrumpí en la habitación, el elemento de sorpresa jugando a mi favor. Apenas tuvieron tiempo de registrar mi presencia antes de que estuviera sobre ellos, mi mano moviéndose con velocidad relámpago mientras sacaba el cuchillo y presionaba su fría y despiadada hoja contra la garganta de Jake. ¿Realmente pensaste que podrías hacer esto y salirte con la tuya? Sí sé, mi voz baja y amenazante, impregnada con el veneno de un hombre que había sido empujado demasiado lejos. El grito de Claire rompió el silencio, atravesando el aire como una hoja a través de la carne. Ella se apartó del sofá, sus ojos abiertos de terror, sus manos temblando mientras retrocedía. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco?, gritó, su voz aguda y frenética, pero sus palabras solo alimentaron el fuego que ardía dentro de mí.
Los ojos de Jake se movieron rápidamente, el pánico y la incredulidad grabados en su rostro mientras trataba de luchar contra mi agarre, pero lo apreté más, presionando la hoja más profundamente en su carne hasta que vi aparecer una delgada línea de sangre, una advertencia carmesí de lo que estaba por venir. Me traicionaste, los dos me traicionaron, gruñí, mi voz temblando con furia apenas contenida. Y ahora van a pagar. La habitación pareció cerrarse a nuestro alrededor, las paredes pulsando con los ecos de su miedo. Podía ver la realización amaneciendo en sus rostros, la comprensión de que esto no era solo un momento de locura, esto era un ajuste de cuentas. La bravata de Claire se derritió, reemplazada por un miedo crudo y desnudo mientras retrocedía hacia una esquina, sus manos aferrándose a su pecho como si de alguna manera pudiera protegerse de lo inevitable. Por favor, suplicó, su voz quebrándose bajo el peso de su terror. No queríamos que esto sucediera, solo fue por diversión. Me reí, un sonido amargo y hueco que pareció llenar la habitación, sofocando los últimos vestigios de esperanza a los que podrían haberse aferrado. ¿Crees que eso lo mejora? ¿Crees que me importan tus excusas? Hiciste tus elecciones, ahora vivirás o morirás con ellas. Forcé a Jake a arrodillarse, arrastrándolo hacia la puerta del sótano, la oscuridad más allá de ella era un reflejo perfecto del abismo que se había abierto dentro de mí. Claire lo siguió, sus movimientos bruscos y vacilantes, como una marioneta arrastrada por cuerdas invisibles. Podía ver el pánico en sus ojos, la forma en que miraba alrededor de la habitación, buscando alguna salida, algún milagro que lo salvara, pero no había ninguno. Este era el final del camino. Bajen, ordené, mi voz fría y desprovista de emoción. Dudaron, pero una mirada al cuchillo, ahora manchado con la sangre de Jake, los hizo obedecer, tropezando por las escaleras hacia la fría y despiadada oscuridad del sótano. El sótano estaba húmedo, el aire pesado con el olor a moho y descomposición. Era un marcado contraste con la cálida y cómoda sala de estar de arriba, un lugar diseñado para el placer y la relajación. Aquí abajo solo había oscuridad, solo el frío insidioso que se metía en tus huesos y te hacía sentir como si ya estuvieras muerto. Encendí la única bombilla tenue que colgaba del techo, su luz débil lanzando largas sombras distorsionadas en las paredes. Claire y Jake se acurrucaron juntos, sus rostros pálidos, sus cuerpos temblando de miedo. Eran patéticos, pequeños, reducidos a nada más que animales asustados atrapados en una trampa. Saboreé la vista, dejándola alimentar la oscura satisfacción que crecía dentro de mí. Pensaste que podrías traicionarme y simplemente salirte con la tuya, dije, mi voz resonando en el espacio confinado. Pensaste que podrías destruir todo lo que he construido y no sufrir las consecuencias. Jake trató de hablar, su voz temblorosa, apenas un susurro. Por favor, lo siento. No queríamos hacerte daño. Di un paso más cerca, el cuchillo brillando en la tenue luz mientras lo apuntaba hacia él. Lo sientes. El arrepentimiento no lo arregla, Jake. El arrepentimiento no deshace el daño que has hecho. Y ahora vas a sentir cada gramo del dolor que me has causado. Comenzaron a suplicar, sus voces superponiéndose en una cacofonía de súplicas por misericordia que caían en oídos sordos. Estaba más allá de la misericordia, más allá de la razón. Esto ya no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de hacerle sentir cada momento de la agonía que me habían infligido. Con un rápido y brutal movimiento, corté la hoja a través del brazo de Jake, su grito atravesando el aire mientras la sangre salpicaba el frío suelo de concreto. Claire gritó, sus manos volando a su boca mientras observaba horrorizada, pero yo no había terminado, ni siquiera cerca. Esto era solo el comienzo. La noche estaba lejos de terminar y también su sufrimiento. El sótano se había convertido en una cámara de horrores, donde cada rincón oscuro resonaba con los gritos persistentes que habían llenado la noche. Sus gritos habían atravesado una vez el aire, frenéticos y desesperados, ahora reemplazados por un silencio inquietante. El suelo estaba resbaladizo con sangre, brillando bajo la débil luz parpadeante de la única bombilla que colgaba arriba. El aire estaba espeso, pesado con el olor metálico de la sangre y el peso opresivo de la muerte. Me quedé en medio de todo, respirando con dificultad, el cuchillo aún apretado en mi mano, su hoja manchada de carmesí. Claire había sido la primera en romperse, sus ojos una vez desafiantes ahora abiertos de terror, muy lejos de la mujer que se había reído en mi cara unas horas antes.
Sus súplicas de misericordia llegaron demasiado tarde, cayendo en oídos que hacía mucho tiempo habían perdido la capacidad de compasión. Su traición había cortado más profundo que cualquier herida que pudiera infligir, y ningún grito podría deshacer el daño que había hecho a mi alma. Por favor, por favor, había suplicado, su voz ronca por la tensión, sus manos extendidas como si de alguna manera pudiera protegerse de lo inevitable. Pero yo solo la miré con ojos fríos e insensibles, el cuchillo en mi mano firme mientras realizaba los últimos cortes brutales. Cada corte era metódico, calculado, diseñado para prolongar el sufrimiento tanto como fuera posible. Quería que sintiera cada gramo del dolor que me había infligido, quería que supiera que este era el precio de la traición. Jake no fue mejor, su arrogancia desmoronándose en el momento en que volqué mi atención hacia él. El joven que una vez había estado tan lleno de confianza, tan seguro de sí mismo, se había reducido a un cascarón tembloroso y roto. Sus ojos, una vez llenos de arrogancia, ahora brillaban con lágrimas, su voz temblando mientras suplicaba por su vida. Lo siento, por favor, no quería que esto sucediera, había susurrado, sus palabras ahogadas por el miedo. Me había reído entonces, un sonido amargo y hueco que parecía llenar la habitación. No querías que esto sucediera, había repetido, mi voz goteando veneno. ¿Crees que eso importa? ¿Crees que me importa? Me traicionaste, Jake, ambos lo hicieron, y ahora pagarán por ello. Sus gritos habían sido los más fuertes, reverberando en las paredes de concreto mientras exactaba mi venganza. Cada corte del cuchillo, cada golpe, cada gramo de sufrimiento que infligía era un bálsamo retorcido para la herida que habían abierto en mi alma. No era suficiente, nunca podría ser suficiente, pero era todo lo que me quedaba por dar. Quería destrozarlos, desgarrarlos, hacerles sentir cada gramo de la agonía que me habían causado. La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por la pequeña ventana sucia en la esquina del sótano, lanzando un pálido resplandor gris sobre la escena de carnicería. Los cuerpos de Claire y Jake yacían sin vida en el frío suelo de concreto, sus rostros congelados en expresiones de dolor y terror. El silencio que llenaba la habitación era casi ensordecedor, un marcado contraste con el caos que había precedido. Me quedé sobre ellos, respirando con dificultad, mis manos cubiertas de su sangre, mi ropa manchada con la evidencia de mi venganza. Pero no había satisfacción en sus muertes, no había un verdadero sentido de cierre. Había imaginado este momento tantas veces, lo había visualizado en mi mente, regodeándome en la idea de hacerlo sufrir, pero ahora, al mirar sus formas sin vida, no sentía nada. Ningún remordimiento, ningún arrepentimiento, solo un frío vacío donde solía estar mi alma. Me giré, alejándome de la escena grotesca, mis movimientos lentos, deliberados, como si estuviera en trance. El sótano parecía cerrarse a mi alrededor, las paredes pulsando con los ecos de sus últimos momentos. Subí las escaleras, cada paso más pesado que el anterior, mi cuerpo agotado por los eventos de la noche. Al llegar a la cima de las escaleras, vislumbré mi reflejo en el espejo que colgaba en la pared, y por un momento no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Su rostro era una máscara de sangre y sudor, sus ojos oscuros, vacíos. Era un extraño, una sombra del hombre que alguna vez fui. La vida que había conocido se había acabado, destruida por las mismas manos que una vez la construyeron. Me había convertido en algo más oscuro, algo torcido por el dolor y la traición. Pero eso no importaba ahora. Todavía quedaba una última tarea por completar. Caminé por la casa, la luz de la mañana filtrándose por las ventanas, proyectando largas sombras en las paredes. La casa estaba silenciosa, vacía, el único sonido era el suave crujido de las tablas del piso bajo mis pies. Llegué a la puerta principal y me detuve, mi mano descansando en el pomo de la puerta. Esto era todo, el final del camino. No quedaba nada para mí aquí, nada por lo que luchar. Salí al exterior, el aire fresco de la mañana golpeando mi rostro, lavando los últimos vestigios de los horrores de la noche. El mundo parecía inquietantemente tranquilo, como si no supiera de la carnicería que acababa de tener lugar. Caminé hacia mi coche, las llaves en mi mano temblando ligeramente mientras desbloqueaba la puerta. Me deslicé en el asiento del conductor, la sensación familiar del cuero bajo mí, un marcado contraste con la sangre en mis manos. Al arrancar el motor, eché un último vistazo a la casa, al lugar donde todo había terminado.
Los recuerdos de lo que había sucedido aquí me perseguirían para siempre, pero los aparté. No tenía elección, todavía quedaba una cosa más por hacer. El camino de vuelta a casa fue un borrón, mis pensamientos perdidos en la tormenta de lo que había hecho. La carretera frente a mí estaba vacía, el cielo de la mañana de un gris apagado mientras el sol luchaba por atravesar las nubes. La adrenalina que me había impulsado durante la noche estaba desvaneciéndose, reemplazada por un frío entumecimiento. Cuando llegué a la entrada de la casa, todo parecía inquietantemente quieto, como si también sintiera la oscuridad que llevaba conmigo. Salí del coche, el crujido de la grava bajo mis pies, y me detuve en la puerta principal, tomando una respiración profunda. Esto era todo, no había vuelta atrás. Al entrar, el aroma familiar del hogar llenó mis fosas nasales, café, leves rastros de la cena de la noche anterior, el toque de detergente para la ropa. Era un olor reconfortante, uno que pertenecía a una vida que ahora se había ido. La sala de estar estaba tenuemente iluminada, las cortinas aún corridas, proyectando largas sombras a través de la habitación. Todo estaba tal como lo había dejado, pero todo se sentía diferente. «Papá». La voz de Alex cortó el silencio, y me giré para verlo de pie en el pasillo, su rostro pálido y demacrado. Sus ojos estaban abiertos de preocupación, con círculos oscuros subrayando la noche sin dormir que claramente había soportado. «Papá, ¿dónde has estado?» Estaba muy preocupado. Su voz era una mezcla de alivio y confusión, teñida con el miedo a lo desconocido. Por un momento solo lo miré, mi hijo, el chico que había criado, ahora un joven al borde de su propia vida. El chico que siempre había confiado en mí, que siempre había buscado mi orientación. El peso de lo que tenía que decirle era casi demasiado para soportar, pero él merecía la verdad. Necesitaba saber lo que se había hecho y por qué. «Hay algo que necesito decirte, hijo», dije en voz baja, mi voz traicionando el agotamiento que sentía. Hice un gesto hacia la sala de estar, y él me siguió, su ceño fruncido de preocupación. Nos sentamos en el sofá, el mismo sofá donde habíamos compartido tantas conversaciones, tantos recuerdos, pero esta vez era diferente. Esta vez no había consuelo en la familiaridad. Tomé una profunda respiración, tratando de calmarme para lo que estaba por venir. «Alex, tu madre, Claire, ha estado teniendo una aventura con Jake». Las palabras se sentían como piedras en mi boca, pesadas y difíciles de expulsar. Observé cómo la realización lo golpeaba, su rostro pasando por una serie de emociones, shock, incredulidad, y luego una fría y dura ira que se asentó en sus ojos. «¿Qué?», susurró, su voz apenas audible. «Jake, mi mejor amigo». Asentí, el peso de todo presionando sobre mí. «Los confronté anoche. Los seguí hasta su casa, y no pude dejarlo ir, Alex. No pude quedarme ahí y dejar que destruyeran todo, así que tomé cartas en el asunto». La habitación cayó en un pesado silencio, el tipo de silencio que asfixia, donde cada segundo se estira en una eternidad. Podía ver los engranajes girando en la mente de Alex, la lucha por comprender, por reconciliar al padre que conocía con el hombre que estaba sentado ante él. Me preparé para su respuesta, para el horror, la repulsión que seguramente seguiría. Pero cuando finalmente habló, su voz era calmada, firme. «Se lo merecían», dijo simplemente, su tono desprovisto de emoción. «Nos traicionaron a los dos». Parpadeé, sorprendido por la frialdad de sus palabras, pero al mirarlo a los ojos no vi miedo, no vi asco, solo una resolución dura y firme que reflejaba la mía. Este no era el chico que había criado, el chico que una vez estuvo lleno de vida e inocencia. Este era un hombre moldeado por la traición, endurecido por el mismo fuego que me había consumido. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de nuestro entendimiento compartido asentándose entre nosotros. No había necesidad de más palabras. Ambos sabíamos lo que tenía que hacerse. «Vamos», dije finalmente, levantándome y extendiendo una mano hacia él. «Tenemos que encargarnos de esto». Asintió, levantándose sin dudarlo. Juntos nos movimos por la casa con una grim determinación, reuniendo las herramientas y suministros necesarios. La tarea por delante era sombría, pero tenía que hacerse. No había lugar para la duda, no había espacio para el arrepentimiento. En el garaje, recogimos las lonas de plástico,
los suministros de limpieza y las bolsas de basura de alta resistencia. El sol apenas comenzaba a salir cuando cargamos los suministros en el maletero del coche, su pálida luz lanzando largas sombras sobre la entrada. Había un frío en el aire, un recordatorio de que el mundo seguía girando, de que la vida seguía adelante, incluso cuando la nuestra se encontraba al borde de la oscuridad. Conducimos en silencio, el camino frente a nosotros un borrón mientras nos dirigíamos de regreso a la casa de Jaque. No había necesidad de conversación, no había necesidad de articular los pensamientos que corrían por nuestras mentes. Estábamos unidos en propósito, padre e hijo, unidos por la sangre y la traición. Cuando llegamos, la casa estaba silenciosa, un testamento a los eventos de la noche. Nos movimos rápidamente, eficientemente, nuestras acciones sincronizadas mientras llevábamos a cabo la sombría tarea de borrar cualquier rastro de lo que había sucedido. El sótano era un desastre, el suelo de concreto manchado de sangre, un recordatorio de la violencia que había ocurrido, pero trabajamos sin dudar, fregando, limpiando, deshaciéndonos de la evidencia con una precisión nacida de la necesidad. Los cuerpos fueron envueltos en plástico, su peso pesado mientras los llevábamos al coche. No hubo emoción, no hubo vacilación, solo el frío y metódico proceso de atar los cabos sueltos. Para cuando terminamos, el sol había salido por completo, lanzando una cálida luz dorada sobre el mundo exterior, pero dentro de nosotros, aún estábamos envueltos en la oscuridad. Nos quedamos uno al lado del otro en la entrada, los últimos restos del trabajo de la noche desapareciendo en el espejo retrovisor mientras nos alejábamos. El camino por delante era largo, pero estábamos unidos en nuestro silencio, en nuestra resolución. El hombre que una vez fui se había ido, reemplazado por algo más oscuro, algo más frío. Pero al mirar a Alex a mi lado, supe que lo entendía. Ambos habíamos cambiado, ambos marcados por lo que se había hecho. Y a medida que el sol subía más en el cielo, me di cuenta de que ya no éramos solo padre e hijo. Ahora éramos algo más, algo forjado en el fuego de la traición y la venganza. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás.